A ver, pensemos en algo. ¿Por qué de repente una multitud que estaba tranquila puede volverse violenta? ¿O algo más del día a día? ¿Por qué sentimos esa presión casi invisible de seguir ciertas modas? Bueno, la psicología social no solo nos da respuestas a eso, sino que, y esto es lo más interesante, nos da como un mapa de todas esas fuerzas que nos van moldeando. Y claro, nos enseña cómo podemos empezar a mover las piezas. Ok, aquí va una pregunta fuerte. ¿De verdad somos dueños de lo que decidimos? Pensemos en la última compra que hicimos por impulso, ¿saben? Eso que no necesitábamos tanto. O esa vez que en una charla asentimos con la cabeza a una opinión popular, aunque por dentro no estuviéramos tan seguros. ¿Fue una decisión 100% nuestra? Pues justo ahí, en ese no sé por qué lo hice, es donde entra la psicología social. Investiga esas fuerzas invisibles, la presión del grupo, las expectativas culturales, la publicidad, todo eso que nos empuja a decidir muchas veces sin que ni nos demos cuenta. Entonces, para empezar a desenredar esto, hay que partir de una idea clave, una idea fundamental. Nadie es una isla. Es así de simple. Somos, en gran medida, un reflejo de nuestro contexto social. Y aquí, ojo, porque este es el concepto que de verdad lo cambia todo. La psicología social nos dice que no existimos en una burbuja, para nada. Cada cosa que pensamos, que sentimos, cada acción que tomamos, se va construyendo en esa conversación constante, una conversación que tenemos con los demás, con nuestra cultura, incluso con nuestra propia historia. Ok, entonces, ¿cómo es que el entorno nos moldea? A ver, imaginemos que somos como una computadora. La cultura, esa sería como el sistema operativo, ¿no? Instala los programas básicos, qué está bien, qué está mal. Los grupos a los que pertenecemos, ya sea la familia, los amigos, el trabajo, nos dan nuestra identidad de usuario. Y los roles que jugamos cada día, madre, estudiante, jefe, lo que sea, vienen como con un guión, un libreto que muchas veces seguimos al pie de la letra sin ni siquiera pensarlo. Pero bueno, entender todo esto es solo la primera parte, ¿eh? La mitad del camino. Lo que es realmente poderoso, lo que de verdad importa, es cuando usamos este conocimiento no solo para mirar, sino para actuar. Y es justo aquí donde la psicología social se convierte en una herramienta de cambio, pero de cambio de verdad. Y es que, a ver, esto no se trata de aprenderse de memoria teorías de un libro y ya. Para nada. Es como si de repente nos pusiéramos unos lentes nuevos, unos lentes especiales, que nos dejan ver las estructuras ocultas que sostienen todo. De repente entendemos por qué un video se hace viral, cómo funciona una campaña política. Empezamos a ver los hilos, los patrones detrás de todo. El alcance de esto es enorme. Con esta nueva mirada podemos analizar cosas súper complejas, cómo ciertas dinámicas de poder, por ejemplo, terminan alimentando la pobreza, o cómo la desigualdad genera violencia, o incluso cómo la discriminación se mantiene viva a través de nuestros círculos más cercanos. Al final nos damos cuenta de que todo está conectado, y esta disciplina nos da, digamos, el mapa para entender esas conexiones. Miren, esta imagen lo resume perfecto. Por un lado tenemos la visión superficial, la que todos tenemos a veces, que se pregunta, oye, ¿qué le pasa a esa persona? Pero la visión psicosocial va mucho más allá. Pregunta, a ver, un momento, ¿qué sistema, qué presiones, qué dinámicas de grupo llevaron a que esa persona actuara de esa forma? El foco cambia del individuo al contexto, y ese cambio lo es todo. Y a esta habilidad se le llama tener una lectura profunda de la realidad. Es la diferencia entre ponerle una curita a una herida y entender qué la causó para que no vuelva a sangrar. Es que solo si entendemos la raíz de un problema social, podemos de verdad aspirar a solucionarlo. Perfecto. Hasta aquí tenemos el por qué es importante. Ahora vamos al cómo. O sea, ¿qué habilidades concretas nos da esta disciplina para movernos en el mundo real, en el día a día? Y ojo, que quede muy claro algo. No estamos hablando solo de habilidades blandas, como se les dice a veces. En un mundo que va a 1000 por hora con la tecnología, la capacidad de entender a las personas, de saber cómo motivarlas, cómo comunicarnos bien, cómo resolver un conflicto, se ha vuelto una de las competencias más, pero más valiosas y buscadas en el mercado laboral. En resumen, lo que se aprende es a ser un facilitador del cambio. Así de claro. Ya sea para diagnosticar por qué un equipo de trabajo no está funcionando, para coordinar a un grupo y que logre sus metas, o para acompañar a toda una comunidad en un proceso difícil, el rol siempre es el mismo: ayudar a otros a mejorar su realidad. Ok, entonces con toda esta caja de herramientas, la pregunta es, ¿dónde se puede trabajar? Y la respuesta es genial. En casi cualquier lugar donde haya gente interactuando. Y eso, claro, la convierte en una carrera súper versátil.
Imagínense, se puede trabajar en una escuela, por ejemplo, ayudando a crear un ambiente de aprendizaje donde todos se sientan incluidos. O en un hospital, haciendo que los equipos de médicos y enfermeros se comuniquen mejor. En una empresa, claro, diseñando estrategias para que la gente esté más motivada. O directamente en una comunidad, liderando un proyecto para resolver un problema de los vecinos. En serio, las puertas que abren son muchísimas. Pero quizás el impacto más grande no es el profesional. Y esto es algo muy profundo. Estudiar psicología social, casi sin querer, nos embarca en un viaje de transformación personal, porque es imposible aprender tanto sobre los demás sin al mismo tiempo aprender un montón sobre uno mismo. Es una herramienta increíble para el autoconocimiento. De repente empezamos a entender por qué reaccionamos como reaccionamos en ciertas situaciones, o por qué conectamos mejor con unas personas que con otras. Y todo eso va construyendo una inteligencia emocional mucho más fuerte, que nos ayuda a navegar nuestro propio mundo interior. Y claro, todo esto se traduce en herramientas súper prácticas para la vida. Aprendemos a escuchar de verdad, ¿saben? No solo esperar el turno para hablar. Y eso obviamente mejora la comunicación. Y si nos comunicamos mejor, podemos resolver conflictos en vez de agrandarlos. Al final, todo esto naturalmente nos convierte en líderes más humanos, en la familia, con los amigos, en el trabajo, donde sea. Esta frase, de verdad, lo resume todo a la perfección. Es que es eso, la combinación perfecta entre el conocimiento profundo, el entender de verdad las dinámicas humanas y la acción concreta para mejorar la sociedad en la que vivimos, el saber y el hacer, juntos. Así que, para ir cerrando, queda esta pregunta en el aire. Con esta nueva forma de ver las cosas, con estas herramientas, ¿qué parte de la realidad nos mueve a querer transformarla? La respuesta que cada quien se dé, bueno, ese es el primer paso. Y para quienes sientan que este puede ser su camino, aquí tienen algunos detalles de una opción flexible y totalmente virtual para empezar este viaje. Una oportunidad quizá para dar ese primer paso.